Hola y bienvenidos nuevamente a Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna, esperando que las familias se encuentren bien y muchas gracias de corazón por sus lindos mensajes y comentarios que recibo día a día por los videos que comparto con mucho cariño para todos ustedes. Hoy en el área de personal social trabajaremos el tema la medicina tradicional como una expresión de la diversidad cultural. Y la competencia que vamos a trabajar en el área de personal social es construye su identidad. ¿Y cuál será nuestro propósito en esta actividad? Dialogar con nuestros familiares a partir de la lectura de textos sobre las prácticas, los saberes ancestrales y la ciencia para el cuidado de la salud. ¿Qué vamos a lograr en el desarrollo de esta actividad? Vas a dialogar con tu familia a partir de un texto sobre las prácticas y saberes ancestrales y el cuidado de la salud. Luego, vas a conocer información sobre la medicina tradicional como expresión cultural y la medicina convencional para responder a preguntas sobre el tema. Iniciamos nuestra actividad, la medicina tradicional como una expresión de la diversidad cultural. Hasta aquí has podido conocer sobre el uso de las plantas medicinales como parte de la medicina tradicional. En esta nueva actividad continuaremos conociendo información sobre la medicina tradicional como expresión cultural. Empezamos, lo harás muy bien. Te invito a leer el siguiente texto acompañado con algún integrante de tu familia. Micaela, curandera muy respetada en su comunidad, le explica a su nieto Pedro el proceso para curar usando prácticas ancestrales. Pedro, primero debes recolectar la planta. Para hacerlo, pide permiso a los apus y a la Pachamama. Antes de continuar con la lectura, entendamos qué significan estas palabras nuevas. Apu es una palabra quechua. En la creencia inca, Apu fue el nombre dado a los espíritus de las montañas, como una divinidad. Los incas lo utilizaban para denominar a las montañas y nevados de gran importancia. Los apus fueron espíritus protectores y velaban por las personas de su territorio, por su ganado y sus cultivos. En la actualidad, muchas personas del Perú aún siguen rindiendo culto a las montañas como entidades sagradas. Y la Pachamama es la Madre Tierra. Es venerada por los pueblos indígenas de los Andes. Representa a la tierra y la naturaleza, pero no solo el suelo o la tierra geológica, sino todo en su conjunto. Ahora sí, retomemos la lectura. Recordemos que Micaela le enseñaba a su nieto Pedro cómo curar usando prácticas ancestrales. Primero debía recolectar la planta, pero antes de hacerlo debería pedir permiso a los apus y a la Pachamama. Luego selecciona las hojas, tallo o raíz de la planta, según el malestar de la persona. Para ello debes conocer las propiedades de las plantas. Y como tercer paso, el uso de las plantas medicinales dependerá de las características y necesidades de las personas. Finalmente le dice la abuela Micaela a Pedro: Pedro, tú tienes el don de curar. Si decides hacerlo, debes asumirlo con respeto y responsabilidad del ambiente y de las personas. Así me enseñó mi abuelo y a él le enseñó su tío. Sobre el texto hemos visto cómo a través de los saberes ancestrales se continúa realizando de generación en generación el uso de la medicina tradicional, empleando plantas medicinales. Micaela, por ejemplo, le enseña a su nieto Pedro el proceso de la utilización de las plantas para curar. Primero, desde cómo pedir permiso a la naturaleza. Luego, cómo hacer la selección adecuada de las plantas y finalmente el uso de acuerdo a las necesidades de las personas. A continuación, dialoguen en familia a partir de las siguientes preguntas.
Antes, recordemos nuestro propósito del día de hoy. En esta actividad vamos a trabajar dialogando con nuestra familia, porque nuestra familia también tiene ideas importantes y pueden contribuir junto contigo para responder las preguntas. Bien, anota las respuestas en tu cuaderno o en hojas de reuso. Primera pregunta, ¿qué le explica Micaela a Pedro? Muy bien, ¿ya lo conversaste con tu familia? Claro. Micaela le explica a Pedro los procesos para curar las enfermedades usando los saberes o conocimientos ancestrales. ¿Y por qué crees que le transmite estos conocimientos a su nieto? ¿Qué piensan? ¿Tal vez porque son beneficiosos para la salud? ¿O tal vez a la abuelita Micaela le gustaría que estas costumbres continúen de generación en generación? ¿Qué piensas tú? Me gustaría saber tu respuesta. Pregunta 2. ¿En qué consiste el proceso de curar? Dialoga con tu familia y, si es preciso, regresa al texto nuevamente. Ahí observarás cada uno de los pasos. Toma nota y escribe con tus propias palabras. Luego responde, ¿de dónde proviene el conocimiento que tenía la abuelita Micaela? ¿Ya lo tienes? Es fácil, ¿verdad? Te felicito. Es bueno saber que tú puedes lograrlo, dialogando con tu familia. Pregunta número 3. ¿Por qué su abuela considera que es importante el conocimiento ancestral para el cuidado de la salud? Por ejemplo, ¿de qué le sirvió a Micaela ese conocimiento que aprendió de su abuelo? Dialoga con tu familia y anota tus respuestas. Puedes hacerlo con tus propias palabras. Tus ideas son muy importantes. A continuación, leeremos un segundo texto. Para ello, invita nuevamente a un familiar a leer juntos lo siguiente: El saber ancestral y la ciencia al cuidado de la salud. Recuerda que puedes subrayar las ideas principales del texto o encerrar las palabras nuevas y buscar su significado para que puedas comprenderlo mejor. Busca un lugar cómodo y tranquilo para leer junto a tu familia. El título es El saber ancestral y la ciencia al cuidado de la salud. La medicina tradicional es parte del saber ancestral que recoge, a lo largo de la historia andina, amazónica y de la población afroperuana, los conocimientos sobre las plantas medicinales y prácticas basadas en las creencias y experiencias propias de diferentes culturas. Por ello, se dice que esta es una expresión de la diversidad cultural. Al respecto, el Instituto Nacional de Salud dice lo siguiente: nuestra población ha desarrollado durante siglos conocimientos y prácticas de salud basadas en su experiencia, constituyendo sistemas de salud que incorporan otras formas de relaciones en sus procedimientos de curación o sanación, tales como elementos del ritual, la cosmovisión y la interrelación de terapias. ¿Qué te parece si identificamos algunas ideas importantes en la lectura? Por ejemplo, en el primer párrafo, se hace mención a la medicina tradicional como una expresión de la diversidad cultural, porque recoge los saberes o conocimientos de las diferentes culturas y pueblos como la andina, la amazónica y la afroperuana. Muy interesante, ¿verdad? Y en el segundo párrafo nos describe algo muy importante, que el Instituto Nacional de Salud describe estos conocimientos y prácticas, llamémoslas ancestrales, como otras formas en sus procedimientos de curación o sanación, es decir, como una medicina alternativa, a través de rituales, la cosmovisión y la interrelación de terapias. Te invito a investigar un poquito más acerca de lo que es la cosmovisión. Continuamos con la lectura. La medicina tradicional, parte importante de la cultura de nuestros pueblos, con sus prácticas y agentes, no solo se constituyen como un importante sector de atención informal de salud en el país, además son eficientes agentes comunitarios de salud
aportando al fortalecimiento de la identidad local y regional, la cohesión grupal y el orden social y moral de la comunidad. Hoy se trabaja para integrar la medicina convencional que utiliza técnicas y tratamientos estandarizados con medicamentos científicamente probados, con el sistema de la medicina tradicional que utiliza tratamientos personalizados, no convencionales que ayudan al organismo enfermo a curarse para conservar la salud. Veamos, pues, mis queridos estudiantes, qué ideas podemos rescatar de esta parte del texto. Aquí vemos que la medicina tradicional proviene ¿de dónde? Muy bien, de la cultura de nuestros pueblos. Y no solo es importante porque apunta al cuidado de la salud, sino también nos menciona aquí que fortalece nuestra identidad local y regional, es decir, el aceptar nuestras costumbres y creencias, valorar y respetar lo nuestro como parte de nuestra cultura. ¿Y qué idea podemos rescatar en el último párrafo? Bien, que hoy en día se está tratando de integrar, es decir, de unir tanto la medicina convencional con la medicina tradicional. ¡Qué buena noticia!, ¿verdad? Ya que ambas contribuyen al cuidado de la salud. Por ejemplo, la medicina convencional es la que emplea los medicamentos, como las pastillas, los jarabes, todo aquello que está científicamente aprobado. Y la tradicional es aquella que emplea lo más natural, como las plantas, que poseen muchas propiedades como ya hemos aprendido. Hoy en día, por ejemplo, que la población está sufriendo las consecuencias de la pandemia por la COVID-19, muchas personas están siendo medicadas a través de la medicina convencional, tomando pastillas y medicamentos probados científicamente. Y además optan por hacer uso de la medicina tradicional, utilizando algunas plantas que consideran beneficiosas para su salud, en cuanto al alivio de los malestares o evitar tener mayores complicaciones y además tener mejores defensas en su organismo y así poder combatir la enfermedad. Emplean, por ejemplo, el jengibre o kion, baños de vapor con eucalipto o el ajo, además alimentos con vitamina C. En sí, estamos recurriendo a ambas medicinas, que ayuden al organismo enfermo a curarse para conservar la salud. A continuación, responde a las siguientes preguntas. Si deseas, antes puedes dar una segunda lectura al texto para identificar la información y hacer un mayor análisis de la lectura. Vamos a ver un ejemplo para dar respuesta a la pregunta número 1. ¿De dónde proviene la medicina tradicional? Identificamos la información. Para ello vamos a leer el párrafo número 1. Aquí el autor nos dice que la medicina tradicional proviene de diferentes culturas, por ejemplo, de la región andina, amazónica y afroperuana. ¿Quiénes y cómo la transmiten? En el segundo párrafo, el autor nos refiere que nuestra población ha desarrollado durante siglos estos conocimientos y prácticas, es decir, la transmiten los pueblos de generación en generación. ¿De qué manera podríamos resumir la respuesta a ambas preguntas? Que la medicina tradicional proviene de la historia andina, amazónica y afroperuana y es transmitida por nuestra población durante siglos de generación en generación. Muy bien, ahora te toca a ti. Leeremos la pregunta 2. ¿Por qué se dice que la medicina tradicional es una expresión de la diversidad cultural? Recuerda dialogar con tu familia. Identifiquen juntos en qué párrafo pueden hallar la respuesta. Hazlo con tus propias palabras de tal forma que se pueda comprender. Recuerda que cuando hablamos de diversidad cultural, estamos hablando de diferentes culturas. Pasamos a la pregunta número 3. ¿Cómo se complementan la medicina tradicional con la medicina convencional? Para ello, te invito a revisar el párrafo número 3, el cual debes leer junto a tu familia y analizar para anotar tu respuesta.
En este párrafo, el autor nos habla de la integración, es decir, de la unión de ambas medicinas, tanto la convencional como la tradicional para la conservación de nuestra salud. Trata de dar una respuesta clara y comprensible. Aplica lo aprendido. ¿Qué recomendaciones debes tomar en cuenta al usar las plantas medicinales? Recuerdo los consejos que le daba la abuela Micaela a su nieto Pedro. Ella le hablaba del respeto y la responsabilidad del ambiente y de las personas. Tal vez le quiso recomendar que debemos ser cuidadosos con lo que nos brinda la naturaleza y además con nuestra salud, tomando en cuenta las necesidades y las características de las personas. ¿Qué recomendación podrías tomar en cuenta tú? Seguimos avanzando. ¿Cómo puedes utilizar lo aprendido sobre las plantas medicinales? A mí, por ejemplo, me gustaría utilizar la medicina tradicional, es decir, lo natural para cuidar mi salud y además se la recomendaría a mi familia. Claro, primero investigando en fuentes confiables sobre sus beneficios y propiedades. Y bien, ahora cuéntanos tú cómo puedes utilizar todo lo que hemos venido aprendiendo acerca de las plantas medicinales. Y en esta oportunidad quiero dejarte un reto. Sabiendo que nuestro país atraviesa un grave problema en combatir la anemia, tanto en los niños como en las niñas, te invito a investigar en fuentes confiables y completar el siguiente cuadro sobre cómo podríamos combatir la anemia en los niños y las niñas. Averigua qué medicina tradicional se puede emplear y qué medicina convencional se está utilizando. Luego, comparte tu investigación con tu maestra o maestro y compañeros del aula a través de los diferentes medios. Finalmente, evalúa tus aprendizajes, marcando si lograste o necesitaste ayuda en cada uno de estos criterios. Y no olvides guardar tus trabajos en el portafolio. Éxitos siempre, queridos niños y niñas. Nos vemos en el próximo video.